O sea, Bobby fue un maestro en todo La vida. sentido de la vida, claro. Pero, mirá, un ejemplo, en esos años me regaló un despertador. Digo, Bobby, ¿para qué me regalás un despertador? Ojo, eran baratos porque era la época de Martínez de Oz que importaban todo tipo de chuchería. Pero bueno, la idea es que eh, fue a uno de esos negocios que serían, qué sé yo, como de todo por 2 pesos, Ujú. de esa época, estamos hablando del año 1977, 78, y me regaló un reloj. Yo vivía en una pensión en ese entonces. Y digo, uy, ¿por qué me regalás el despertador? Para que te levantes temprano Ujú. y empieces a caminar la calle a la Claro. mañana temprano. ¿Sabes por qué? Porque a esa hora están todos los porteros baldeando las Que veredas. saben todo. Exactamente, y Saben los todo. porteros saben Saben, todo. claro, claro. Entonces vos hacés lo que yo te digo. Yo ya venía acostumbrado a tocar timbre, pero Ujú. no de una manera tan organizada. En cualquier momento iba y tocaba timbre, hablaba con uno, hablaba con otro. Dice, no, pero la estrategia es a la mañana temprano, cuando están los porteros en la calle. Pues ellos saben quién vende, quién no vende, cuánto vende. Ujú. Y tuvo razón, un día salí a caminar la calle Libertad, donde estaba el conventillo, porque ese era el lugar de inicio del día de trabajo. Fui bien temprano y caminé por Libertad hacia Santa Fe. Tocando timbre, hablando con los porteros, en un solo día enganché 2 departamentos, vendí los dos. Maravilloso. Yo no lo podía creer, digo, este tipo sabe, era Claro. un capo. Ujú. Bueno, quizá me ayudó un poco la suerte, podría no haber vendido. Pero si no hubieras salido a caminar a Pero las si no 7 de hubiera la salido, mañana, eso no hubiera sí, sucedido. no, a las 7 no, Bueno, tanto no, un poquito más a tarde. las 8. Un poquito más tarde, a las 7. No importa. Claro, no, no me Bueno, daba los para porteros a tanto. las 7 ya están, algunos. Así que Bueno, bueno, hubiera hecho más guita, a lo hubieras mejor, hecho más pero guita. no sé, porque los porteros están, pero los propietarios dormían o Claro. se estaban bañando, así que bueno, no sé. Otra de las enseñanzas de Bobby es que no se puede tener lo que uno no sueña primero. Claro. Eh, y yo empecé a soñar tener un local en una avenida importante, pero era inaccesible. ¿Y cómo llegué a Corrientes? En el año 1995 se había producido una crisis, la crisis del El tequila. efecto tequila. El efecto tequila, Ujú. bueno, se había parado todo en la actividad inmobiliaria. Eh, y la verdad, tenía la inmobiliaria en la calle Velasco, a 2 cuadras de donde tengo la inmobiliaria ahora, un local viejo. En esos años habíamos tenido buenas épocas, pero estábamos transitando una época muy difícil. El local era alquilado y había que pagar el alquiler. Entonces, Eh, me acuerdo, teníamos en venta una casa muy importante en la calle Serrano, cerca de Córdoba, que era de eh, un confeccionista de la calle Scalabrini Ortiz que vendía trajes, que se llamaba Miguel Saslaver. Nada que ver con Sauvaler, son apellidos Ajá, similares, pero en la colectividad hay muchos que se parecen, sobre todo porque tienen muchas consonantes. claro. Bueno, Miguel Saslaver nos dio una casa importante para vender, pero no nos dio la exclusividad. Bueno, igual la teníamos casi vendida, la teníamos reservada en un precio apenas inferior al precio que pedía Saslaver, no me acuerdo los números, pero qué sé yo,
si era medio palo verde el precio de la casa, lo teníamos reservado en $485.000. Sí, era el 1 a 1 en esa época. Era el 1 a 1, eran otros números, pero la proporción era esa, era apenas un poquito menos. Y Miguel iba a aceptar la oferta. Ya estaba todo casi para firmar. Y un día viene Miguel a la inmobiliaria, un tipo muy cálido también, el dueño de Confecciones San Martín, que todavía está en sí, Scalabrini, sí, Ortiz y Velasco, siguen las hijas. Y me dice: Adrián, lo lamento mucho, pero vino un colega tuyo y me trajo un cliente que me paga los $500.000, por ejemplo, el precio total al que yo aspiro. Y ya cerré. Claro. Así que lo lamento mucho. Uy, yo no le podía decir nada porque no era una operación que a vos te pero salvaba, a mí me digamos. salvaba, Claro. no podía... No era una operación más. No, pagaba avisos, alquiler, seguía viviendo un tiempo más. Claro, Se me cayó ese negocio y en ese momento, bueno, se me caía un negocio y me trastabillaba toda la estantería. Pero tiene un corolario positivo esto, ¿no? Claro, es lo que yo trato de un poco extraer. También se aprende más de las cosas que no salen como uno quisiera que de las cosas que sí salen bien. Porque eso te instó a la acción, ¿no? Porque Miguel me dice: Adrián, ¿sabés qué es lo que pasó? El cliente lo trajo FAS Propiedades, que es una inmobiliaria también de muchos años en Villa Crespo, que está sobre la calle Córdoba. Claro. Está en el límite, digamos, entre Villa Crespo y Palermo. Y por una avenida circula mucha gente. Claro. Él también estaba sobre una avenida, sabía de qué hablaba. Claro. Entonces yo en ese momento, si bien lamenté que el negocio no saliera, vi claro que yo también tenía que estar sobre una avenida. Sí, vos jugabas en una liga inferior en ese punto. Querías jugar en la otra liga. Estaba en una calle lateral, alquilé el local que con mis recursos podía alquilar. Claro. Igual fue buena la experiencia porque Velasco no resultó una mala calle, pero era una calle retirada cuando lo alquilé. Después mejoró. Claro. Se fueron construyendo edificios, se fue poblando pero no era la avenida locales, Corrientes. Pero no era la avenida Corrientes. Claro. Entonces, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero sí sabía lo que tenía que hacer. Dije, yo también tengo que estar en una avenida, y en mi caso es Corrientes, porque es la avenida que caminé toda la vida. Claro. Y me fui a Corrientes y empecé a caminar para ver qué local desocupado podía alquilar para poner ahí la inmobiliaria. Estamos hablando de los 90, donde todavía la cosa caminaba, digamos, ¿no? No sé si había tantos locales disponibles en los 90. No había ninguno, me caminé, todo Corrientes, desde Juan B. Justo hasta Scalabrini Ortiz y de Scalabrini Ortiz a Juan B. Justo, y no había ninguno, salvo uno que estaba al lado de mi colega Migliorisi. Claro, que sigue estando Migliorisi. Sigue estando, y le pregunté si me lo alquilaría a mí para poner una inmobiliaria. Me dijo que sí, pero el precio era impagable, eran, no sé, creo que en ese momento eran, como si hoy en día, 500.000 mangos por mes, una cosa imposible de pagar para mí. Entonces, no lo pude, no tenía manera de llegar a ese local. Entonces, yo seguía empecinado y caminaba corriente de un lado al otro y veo que el kiosco de venta de cigarrillos y golosinas que estaba en el frente del bar San Bernardo, Corrientes entre Acevedo y Gurruchaga, estaba cerrado. Casualmente, yo a los dueños del bar San Bernardo los conocía. Los dueños del bar eran
en realidad los inquilinos del bar. Y a la dueña del bar también la conocía, de mis épocas en que había pateado la calle Corrientes. Y no solamente las conocía, sino de que habían firmado operaciones conmigo en la época del Conventillo de las Claro. Artes y lo conocían a Cárdenas. Entonces, me siento en la barra con María, mi mujer, y con Victoria, Victoria Baquián, que era una colaboradora de la inmobiliaria. Dos minas espectaculares, re gambas, re divertidas, con las que trabajé y la pasé bien y tengo montones de anécdotas que cuento en el libro. Pero en esa patriada me acompañaron las dos, nos sentamos en la barra del bar a la mañana, que había menos gente, y estaba Manolo, o sea, Manuel López, el dueño del bar, inquilino, pero dueño del Fondo de Comercio, que lo explotaba hace un montón de años. Los vecinos de Villa Crespo seguro que saben de quién estamos hablando, ¿no? Porque todos conocerán seguramente el bar San Bernardo. Es un bar que estaba abierto a las 24 horas, tenía los dos únicos teléfonos públicos que funcionaban ¿Te siempre. acordás? Y de otros barrios también, porque ¿quién no jugó al pool en el San Bernardo, al ping-pong en el San Bernardo? Salón inmenso al fondo, bueno, sigue estando. Si lo quiero visitar, Corrientes 5500, ¿no? No, 5436. 5436. Y la inmobiliaria está al lado, 5434. Muy recomendable. Bueno, ¿Pero me decías? Entonces, estaba desocupado el kiosco que López Supa alquilaba. Claro, claro. Se había ido la gente que lo Supa alquilaba. Entonces, le pregunto a López, le digo, dígame López, ¿usted es feliz? Te juro, nació así, porque claro, yo había aprendido en mis años de estar al lado de Bobby, que los negocios decantan solos cuando uno se conecta con la gente. Uh-huh. Por supuesto, no perdía de vista el objetivo, pero empecé la charla así. Y López, que me conocía, porque yo era habitué al bar, de hecho, en mis épocas de R y F de propiedad, a veces iba a la noche a tomar café o a jugar a los dados con mi amigo Roberto Feinstein. No se asombró de la pregunta, viste que siempre hay un roto para un descosido. Sí, bueno, sí. Yo era roto, era el descosido. Me siguió la corriente como nada. Y me dice, sí, Adrián, la verdad que puedo decir que sí, porque tengo trabajo, tengo una linda casa en Palermo, tengo mi hijo que me acompaña, trabaja conmigo, la familia, no paso necesidades económicas, claro. Me gusta lo que hago. Sí, me dice, soy feliz. Pero bueno, maravilloso. Dígame, López, le digo, ¿usted nos ayudaría a nosotros tres? O sea, a María, a Victoria y a mí, a ser felices también. Entonces, Gallego, un tipo divino, un tipo, desde mi punto de vista, espectacular. No todos lo querían, pero conmigo, una belleza de persona, me dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y nos tiene que subalquilar ese pedacito de local para que podamos construir ahí la inmobiliaria. Se tomó su tiempo, un par de días, lo pensó, me puso algunas condiciones, pero las pude cumplir porque casualmente, mirá cómo todo se ensambla, yo gozaba de la confianza de la propietaria del bar. Él necesitaba un nuevo contrato en determinadas condiciones porque tenía una cantidad de socios parasitarios que retiraban utilidades pero no trabajaban. Entonces,
me puso algunas condiciones que yo tenía que lograr, una rescisión de contrato y un nuevo contrato, pero con los 3 propietarios que trabajaban. Y yo lo pude lograr porque casualmente, como te dije, conocía a la propietaria. Bueno, para no abundar en detalles, se alinearon los planetas, bebieron un tiempo de gracia para que construya el local en ese pedacito de espacio, digamos. Y la propietaria que me conocía, después, años después, cuando vio que yo le construí un local y que se lo alquilé y le pagué el alquiler religiosamente, me lo dejó en el testamento. Es importante esto de haber hecho bien las cosas en la vida para que en el momento de la cosecha uno obtenga su merecido, ¿no? Yo en mi vida hubiera soñado... Sí, no lo esperabas, no lo planeaste. No lo planeé, simplemente las cosas se fueron dando, ¿no? Claro. Entonces, Corrientes fue otra historia, pero no fue solo Corrientes. Hay un capítulo del libro en el que explico cómo es el proceso de crecimiento, creo que lo titulé, cómo genera utilidad, cómo crea riqueza una inmobiliaria, me parece que se llama el capítulo. Y la verdad es que yo me quedaba sentado en mi escritorio con todas las carpetas, como había aprendido de Bobby, llamando a los propietarios primero para tomar mercadería a partir del cuaderno de tasaciones, porque entraban muchas tasaciones, pero las tasaciones había que efectivizarlas, había que seguirlas y sobre todo había que explicarle a los propietarios por qué tasábamos los precios que tasábamos y con comparables, porque lo normal era que los propietarios aspiraran a más, y que muchos colegas en ese momento, que no estaba tan profesionalizada la actividad, tasaban a lo que los propietarios querían, porque era lo más fácil. Yo elegí el camino menos fácil, pero más productivo. Tasaba a los precios reales, pero me tomaba el trabajo de explicar cuáles eran los precios reales y a partir de ahí subíamos un poquito lo necesario como para tener un margen de negociación. Porque si no tasás a precio de mercado, la propiedad se quema, eso suele pasar hoy también. Se quema y muere el aviso. La cuestión de que muchos colegas tenían... sobretasaban. Vendían un 10 o un 15% de las propiedades que tomaban. Y yo vendía un 80%. Entonces tenía menos propiedades quizás, pero todas se realizaban. La concreción era mucho mayor. Pero había que seguirlos. Y después había que seguirlos, como había empezado en la época del conventillo, a los mismos propietarios para que acepten las ofertas. Pero como yo ya lo venía informando de todo lo que hacía, me era más fácil. Tenía no solamente registrado el nombre, el teléfono, la historia, el nombre de la mujer, las características, si eran más o menos accesibles, cuánta paciencia requería cada uno. Entonces la gente se asombraba de las cosas que yo recordaba. Pero no es que recordaba tanto, lo anotaba. Bueno, esto es a colación de primero las personas y después las cosas. Anotaba. Porque la persona era lo que, si vos generabas en esa persona esa necesidad de compra, la venta era una consecuencia. Claro, porque tenía buena relación, tanto con los vendedores como con los compradores, con los
locadores y con los Claro, locatarios. claro, claro. Y en ese sentido, cuando la cosa se me ponía muy difícil, había aprendido de Caruso, que ahora voy a contarte la historia, que es otro personaje. Tampoco contemos todo porque queremos que la gente compre el libro. Pero bueno, vamos a contar algunos detalles. Los que quieran lo van a comprar. Pero si ya se los contamos todo por... No, todo no se lo cuento, pero internet, es como que- le cuento las cosas que me parecen más interesantes. Cuando la cosa se ponía muy difícil, yo juntaba personalmente a los propietarios o mejor dicho, a los vendedores con los potenciales compradores. Ujú. Y ahí la cosa se solía resolver, ¿no? Café de por medio, charla, todo relajado. Y eso me lo enseñó Caruso. Ujú. Porque, ¿qué hacía Caruso? Caruso, yo lo vi porque hice negocio con él. No se ponían de acuerdo. Bueno, los juntaba y se ponía a cantar óperas. Como Enrico Caruso. Claro, Como Enrico. como Porque este era Enrique no me Caruso. acuerdo si era tenor, que era. Era pero tenor. Era tenor, como el tenor, Caruso. Entonces, "Oh, donna mobile, piumaletto", y se ponía a cantar y los tipos lo miraban, decían, y se empezaban a reír. Bueno, hoy lo llamaríamos un rompehielos, eso, en el mundo corporativo. Se Pero ya empezaban existía en esa a época. reír, se miraban entre ellos, ¿y este tipo de dónde salió? Pero había creado un clima Claro, tan claro, relajado claro. que después de charlar un rato decían, bueno, poné unos mangos más, y el tipo los ponía, y bajaba unos mangos más, y el tipo los bajaba y cerraba los negocios, porque había creado el clima. Bobby me lo enseñó de otra manera, decía que en los remates, Ujú. en el campo, los que organizaban los remates, porque él era un hombre también de campo, terrateniente, entre otras cosas, Ujú. abundante comida y bebida. Claro. ¿Y por qué, Bobby? Y porque eso les afloja los bolsillos. Cuando Claro, están claro, claro, relajados, claro. comen bien, chuparon Claro, bien, claro, claro. los tipos ponían más guita en los remates de Hacienda o lo que fuera. Hay mil y una estrategias, ¿no? De venta a la hora de mostrar una propiedad, ¿no? Esto de crear un clima agradable, olor a comida, ¿no? Que dé un clima de hogar y den ganas de comprar esa propiedad. Hay tantas estrategias que existen. Pero las cosas... Pero son honestas, son válidas. No, en el caso mío se dieron. Yo tuve en el local de Velasco un gran vendedor, se llamaba Adrián Fumo. Fumo tiene su inmobiliaria hoy. Tiene su inmobiliaria. Sí, sí, sí. Bueno, pero un día se fue. Él era el mejor redactor de contratos que tuve nunca. Él Ujú. respetaba los puntos, las comas, el género, el número. O sea, Sí, 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 si sí, decía el locador y en singular, lo mantenía en singular todo el tiempo. Claro, Si claro. terminaba una frase, ponía un punto final. Esto que parecen tonterías, Sí, no se estila. ¿No? Eh, Suele ser. No, no es para algo. mí era importante, quizá porque yo tuve una formación donde, qué sé yo, estudié Derecho, Antropología, Medicina en mis épocas Claro. de juventud. Entonces, Se nota por la forma en que escribís también. bueno. Van a encontrar un libro muy bien escrito.